Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el único lugar donde la lupa no perdona y desmenuzamos los chismes jugosos de la farándula turca, especialmente todo lo relacionado con nuestras queridísimas Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte. Un manjar digno de sultanes, una noticia que los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es, literal, explosivo. Más explosivo que un volcán en plena erupción. Como lo leyeron en el título. Kerem, al parecer, llegó superíndice 3 a su límite. El vaso se derramó. Después de meses de especulaciones dignas de Agatha Christie, rumores que han alimentado nuestras noches de insomnio, indirectas y ese silencio sepulcral que nos tenúa a todos al borde de la locura, finalmente explotó superíndice 3. Estalló como una bomba de relojería. Y agárrense porque al parecer, le confesó superíndice 3 todo a Hande. Todo con mayúsculas negritas y subrayado. ¿Qué copyright significa esto? ¿Acaso estamos presenciando el amanecer de una reconciliación superíndice 3N a la vista? ¿Será que Cupido vuelve a flecharlos? ¿Una simple amistad, como la de un perro y un gato que se toleran a regañadientes? ¿O un ajuste de cuentas definitivo, una despedida con sabor amargo? Acompú con diéresis más menos en esta travesía de chismes y emociones que lo descubrimos juntos. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones digno de una telenovela de las 9, quiero recordarles que si son tan fans de esta pareja como nosotros, si sufren con sus idas y venidas, si analizan cada una de sus fotos con la precisión de un forense y quieren estar al día con todas las novedades, los chismes, los secretos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. No se pierden ni un solo vídeo. Ni una sola migaja de esta deliciosa torta de chismes. Además, suscríbanse para que Kerem y Hande vuelvan, es nuestra única esperanza. Bueno, quizá no la única, pero su una muy importante. Es como encomendarse a San Valentín para que haga el milagro. Ahora vamos al meollo del asunto. Vamos a desentrañar este misterio. Como saben, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem ha sido un tema de debate constante, un campo de batalla de opiniones, desde su abrupta ruptura. Una ruptura que nos dolió a todos como si nos hubieran roto el corazón a nosotros mismos. Los fans divididos entre la esperanza ferviente y la resignación superíndice 3N más absoluta, han analizado cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales en busca de una más menos una pista, algo que indique si todavía hay amor entre ellos. Somos como detectives privados buscando pistas en el caso más difícil del mundo. Y la verdad es que aunque ambos han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, las chispas, queramos o no, siempre han saltado. ¿Las chispas del amor o las chispas de una bomba a punto de explotar? Esa es la gran pregunta. Los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N han estado circulando desde hace meses, alimentando nuestras fantasías y dándonos falsas esperanzas. Que si se les vio juntos en tal lugar, compartiendo un café con la mirada perdida el uno en el otro, que si intercambiaron un mensaje cariu más menos oso en Instagram, con emojis de corazones y caritas sonrojadas, que si un amigo en común reveló superíndice 3 que se seguían queriendo en secreto, que se veían a escondidas en noches oscuras y tormentosas. En fin, la lista es interminable. Más larga que la lista de ingredientes de una poción mágica. Pero hasta ahora, nada concreto, nada oficial. Solo especulaciones. Puritito chisme. Sin embargo, parece que algo importante ocurrió superíndice 3 recientemente. Un evento sísmico en el mundo del chisme turco. Fuentes cercanas a Kerem, y digo asterisco cercanas asterisco con mayúsculas y negritas, más cercanas que la sombra al cuerpo, aseguran que el actor finalmente decidió superíndice 3 romper el silencio y hablar con Hande de una vez por todas. Aparentemente la situación superíndice 3N se ha vuelto insostenible para con diéresis copyright L, como vivir en una olla a presión a punto de explotar. Estaba cansado de las especulaciones, de las preguntas constantes de la prensa, de la presión superíndice 3N asfixiante de los fans y sobre todo, de no poder expresar lo que realmente sentía. Como tener un volcán de emociones reprimidas en su interior. ¿Qué copyright fue lo que le confesó superíndice 3 exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone es interesante. Aquí es donde la trama se complica y se pone digna de un guión de Hollywood.
Según estas mismas fuentes, Kerem le abrió superíndice 3 su corazón superíndice 3 n a Ande y le reveló superíndice 3 todos sus sentimientos. Le mostró su alma al desnudo. Le dijo que aún la amaba, que la extrau más menosaba, que se arrepentía de algunas cosas que habían pasado y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Desde escalar el monte Everest hasta cruzar el desierto del Sáhara. Imagúnense la escena. Kerem, el hombre que parecía tenerlo todo bajo control, el galán de telenovela que siempre se muestra invencible, vulnerable, sincero y completamente enamorado. Un héroe caído en batalla, rendido ante el poder del amor. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Esto no es un cuento de hadas, sino una telenovela turca con giros inesperados. Al parecer, Kerem también copyright en le explico superíndice 3 a Ande las razones por las que habían terminado. Le hablo superíndice 3 de las presiones del trabajo, de la falta de tiempo para cultivar su relación, de las diferencias de opinión superíndice 3 n que los llevaron a discusiones acaloradas y de los malentendidos que habían ido acumulándose hasta convertirse en una bola de nieve imparable. Una avalancha que arrasó con su amor. Le dijo que se había dado cuenta de sus errores, que había reflexionado sobre sus acciones y que estaba dispuesto a aprender de ellos. Un mea culpa en toda regla. Y CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 ante esta avalancha de emociones. Pues bien, AQ es donde la información superíndice 3 n se vuelve un poco confusa. Aquí es donde la niebla se espesa y la verdad se vuelve escurridiza. Algunas fuentes aseguran que Ande se sintió superíndice 3 conmovida por la sinceridad de Kerem y que también copyright n le confesó superíndice 3 que aún sentúa algo por U con diéresis copyright L, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Otras, en cambio, afirman que Ande se mantuvo distante y que le pidió superíndice 3 tiempo para procesar toda la información superíndice 3n. Una muralla de hielo ante el torrente de emociones de Kerem. Lo que su parece claro es que la conversación superíndice 3n fue intensa, emotiva y que dejó superíndice 3 la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3n. Una rendija de luz al final del túnel. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto en la práctica? ¿Volveru, Ande y Kerem a estar juntos? Esa es la pregunta del millu superíndice 3n, la pregunta que nos quita el sueño, y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Dependerá de muchos factores, de si ambos están dispuestos a ceder, a perdonar y a dejar atrás el pasado, de si pueden superar sus diferencias, de si pueden encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, y sobre todo, de si el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Un amor a prueba de bombas. Pero independientemente de lo que ocurra, lo importante es que Kerem finalmente se atrevió superíndice 3 a expresar sus sentimientos y a ser honesto consigo mismo y con Ande. Eso ya es un gran paso. Un acto de valentía digno de un guerrero. Y que copyright n sabe quizu esta confesión sea el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor. El comienzo de una segunda oportunidad. Desde luego culebro superíndice 3n, porque seamos sinceros, esto parece sacado de una novela turca, tiene muchísimos cabos sueltos. Más cabos sueltos que una madeja de lana en manos de un gato. Por ejemplo, CU superíndice 3 mo encaja en todo esto la supuesta relación superíndice 3n de Ande con otro hombre. ¿Es solo un rumor sin fundamento o hay algo de verdad en ello? ¿Un tercero en discordia? Y por otro lado, ¿qué copyright papel juega el entorno de ambos en esta situación superíndice 3n? ¿Es tú, N apoyando una posible reconciliación superíndice 3n o es tú, N poniendo trabas en el camino? ¿Amigos o enemigos? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Un enigma sin resolver. Pero lo que sabemos es que vamos a seguir muy de cerca esta historia y que les mantendremos informados de todas las novedades. Seremos sus ojos y oídos en el mundo del chisme turco. Asu que no se despeguen del canal y es tu copyright n atentos a nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho más que contarles. En resumen, hoy les hemos contado la explosiva confesión superíndice 3n de Kerem a Ande, un evento que podrá cambiar el rumbo de su relación superíndice 3n para siempre. Un antes y un después en la historia de Ande y Kerem. Les hemos hablado de los rumores de reconciliación superíndice 3n, de las fuentes cercanas al actor, de la reacción superíndice 3n de Ande y de los interrogantes que aún quedan por resolver.
Un rompecabezas con piezas faltantes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciendo copyright-dolo. Y sobre todo espero que les haya servido para entender un poco mejor la compleja y fascinante relación superíndice 3n entre Andy y Kerem. Un amor digno de estudio. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Andy y Kerem volveru n a estar juntos? ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la confesión superíndice 3n de Kerem? ¿Creen que fue sincera o que hay algo mu s de true s? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber Q copyright piensan. Su opinión es muy importante para nosotros. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Besos. Y que el chisme nos acompañe.